Hola, yo soy Sebastián Cadena y soy dibujante. Me gusta mucho contar historias y también tengo ansiedad. De hecho, aquí tengo un lápiz en mi bolsillo que guardé para no salir corriendo hoy de aquí del escenario. Em, Básicamente, bueno, ustedes se preguntarán por qué yo les cuento sobre estas dos cosas juntas, y es que las dos aparecieron al mismo tiempo. Yo, cuando era muy niño, siempre me gustaba dibujar, pasaba dibujando todo el tiempo. No había momento en el que no tuviera un lápiz y un papel a la mano. Esto se debía a que mi cabeza siempre pensaba 1000 por hora y yo contaba muchas historias. Generalmente, la persona que a mí me hizo darme cuenta de que esto era lo que me quería dedicar fue mi mamá, que siempre a donde me llevaba con un cuaderno y un lápiz. A mí no me importaba que me dieran un carro, que me dieran un muñeco, que me dieran cualquier cosa. A mí me debían dar un lápiz y una hoja, porque eso era lo único que me mantenía tranquilo. Cuando yo vivía donde mis abuelos, que pasé casi toda mi niñez, ahí había muchas cosas que me hacían contar historias. Mi abuelo tenía muchas gallinas, tenía perros, tenía conejos, y yo pasaba feliz de la vida corriendo entre eso. Y yo era feliz, era muy feliz en ese tiempo. Y eso hizo que ahora yo sea un contador de historias, pero no todo esto fue felicidad. Siempre hay como una historia detrás de todo esto. Y esto sucede que cuando yo entré a la escuela, en este lugar donde tienes que estar 6 horas sentado, y como yo les contaba, para mí era humanamente imposible hacer esto. Entonces, para yo poder concentrarme y poder aprender mejor, lo que yo hacía era dibujar estos muñecos que ustedes ven en pantalla, estos muñecos raros que se me venían a la mente siempre. Así mi mente nunca se dispersaba, y como les decía, yo siempre me contaba historias, pero no siempre esas historias eran bonitas. Podían empezar como, por ejemplo, en la noche. Cuando yo me acuesto, es como que si mi cerebro se disociara de mi cuerpo, y básicamente mi cerebro me dice, me pregunta, oye, ¿nos vamos a morir mañana? Y yo le digo, no, no nos vamos a morir. Y mi cerebro me dice, ¿cómo sabes, no? Entonces, van de estas cosas tan simples a que a mí me dé miedo salir a la calle y no poder preguntarle algo a alguien, no saber si voy a poder cruzar la calle bien o si voy a poder mantener una buena conversación con alguien, que son cosas muy simples que aprendes básicamente, pero si alguien tiene ansiedad aquí en este teatro, me sabrá comprender la situación. Entonces, siempre el dibujo me tenía que acompañar, pero todo empezó como a caer en declive cuando salí de la escuela y tuve que entrar en el colegio. El colegio a mí me prohibieron dibujar. Recuerdo la primera vez que yo tuve un ataque de ansiedad y no pude dibujar, mi profesor no me dejó dibujar, y sentí que mis piernas se adormecían, tenía 1000 agujas de mis piernas, no podía respirar, mi cerebro pensaba 1000 por hora, en serio pensaba que me podía morir. Y lo único que pude hacer fue salir corriendo de la clase, ir al baño, y el miedo que tenía era muy real. Al día siguiente no podía contarle a nadie, y al día siguiente le llamaron a mi mamá al colegio a decirle que era un indisciplinado, porque pasaba todo el tiempo parado. Esto se volvió más común, tenía que salir mucho más a menudo de las clases, le llamaban continuamente a mi mamá. Y quiero hacer una pausa en esto porque pienso que la señora que está ahí sentada en uno de estos asientos merece un aplauso porque tuvo mucha paciencia con este niño. Tuvo mucha paciencia porque ella no se rindió y no me dijo que no podía dibujar. Ella lo que hizo fue buscar alternativas para que yo pudiera tener una vida normal. Y ella me llevó al psicólogo, un psicólogo que a ella le habían recomendado. Empecé a ir al psicólogo y en este proceso de terapia empecé a comprenderme más a mí mismo. Un profesor, recuerdo muy bien, que me dijo
que con estos dibujos mediocres nunca vas a poder llegar a ningún lado. Y esto, extrapolando a lo que me dijo mi psicóloga, que me dijo que dibuje todas las historias que quiera en un cuaderno y todo lo que me haga mal y todas mis frustraciones, yo las volqué a esos dibujos. Empecé a dibujar mucho y también empecé a investigar sobre dibujantes que a mí me llamaran la atención y empecé a hacer todas estas cosas raras que ustedes ven en pantalla ahora. Y la mayoría del tiempo que mi mente estaba así, cuando yo dibujaba, ya podía pensar mucho mejor. Este niño que al principio él no podía comunicarse, convirtió en el dibujo en un nuevo lenguaje para que su ansiedad no se apoderara de él. Ahí conocí a este dibujante que se llama Liniers, y yo me preguntaba, ¿no?, cómo este dibujante se le veía tan feliz, se le veía muy contento haciendo sus dibujos, incluso podía vivir de ellos. Y yo estaba muy celoso, pero celoso en una buena manera. Este señor dibujaba muchas cosas, como por ejemplo pingüinos, homosexuales hablando sobre música de David Bowie, y a mí eso me volaba mucho la cabeza porque yo no comprendía lo que pasaba, pero a la gente le gustaban esos dibujos y a mí también me gustaban. Y empecé a dibujar con más fuerza. Ya no me importaba lo que los profesores me decían, ya no dejé de dibujar y empecé a volcar todas estas frustraciones en estos dibujos que ven en pantalla. Así, en idas y venidas, en recaídas, me logré graduarme del colegio al fin y pensé que esto era el final y me dijeron que tenía que ir a la universidad. Pero no quería pasar 6 años nuevamente haciendo algo que no me gusta. Cuando yo ingresé a la universidad, me hacían hacer muchos ensayos y yo no quería escribir. Y yo les dije a mis profesores que quería hacer cómics en vez de escribir tantas hojas. Ellos accedieron y a ellos les gustó mucho esto. Y era la primera vez que alguien aparte de mi familia veía mis dibujos y me sentí muy feliz. Y a través de eso pensé que le podía gustar a más gente y me creé una página donde empecé a subir estos dibujos con el seudónimo de Cazurro. Y eso hizo que mi vida dé una vuelta de 180 grados. Cuando yo empecé a subir estos dibujos, yo pensé que la mayoría de personas no iba a empatizar con ellos porque estas eran historias sumamente personales de mis frustraciones, de lo que me gustaba, de lo que me hacía mal. Pero sin embargo, yo las empecé a subir hasta que uno de esos dibujos se volvió viral en internet, lo subí a Facebook y la gente empezó a compartir. Primero se compartieron 10.000 veces, después 20.000 veces. Esto trajo a mucha más gente y yo no podía creer esto. Y leí un comentario que casi me hace llorar de la emoción, que decía, tengo ansiedad, te comprendo, y gracias por hacer estos dibujos. Y yo me sentí muy bien al saber que yo también estaba ayudando a otra gente que estaba pasando por lo mismo. Empecé a volcar como todas estas frustraciones de estos dibujos en donde ponía todo lo que me hacía mal, pero cuando yo ya los dibujaba, yo siempre me sentía mucho mejor. Empecé a dibujar y este espacio en donde yo pensé que no me iba a sentar nunca más, me volví a sentar y volví a hacer mis creaciones. Estos animales que yo dibujaba al principio por hobby se convirtieron después en mi trabajo y puedo decir que ahora estoy viviendo de mi arte. Ya llevo más de 2 años trabajando profesionalmente de ilustradora y recuerdo la primera vez recuerdo la primera vez que me llamaron del diario Telégrafo a hacerme una entrevista y yo salí al día siguiente a comprar el periódico. Y a la seño que me vendió el periódico le mostré la página donde estaba mi nota y le dije, mire, este soy yo, de la emoción de ver que ese niño ansioso, que no podía comunicarse, que tenía miedo de las personas, ahora está parado en este escenario. También trabajó para la Unión Europea, está trabajando para UNICEF y para miles de proyectos más. ¿Y se acuerdan de la persona que les mencioné que me hizo volcar todo esto del dibujo, que es Liniers? También pude conocerlo, pude compartir trabajos con él y ahora puedo decir que si bien
mi vida no es 100% felicidad, puedo ahora hablar sin preocupaciones. Y quiero terminar solo diciéndoles que si a ustedes les gusta la danza, la música, dibujar como a mí, cantar, cualquier cosa que a ustedes les haga feliz, que ustedes hagan que quieran levantarse nuevamente un día más, no lo dejen de hacer, porque así como a mí me cambió la vida, un simple garabato a ustedes también les puede hacer. Gracias.